Buenos días, amigos y amigas. Iniciamos esta serie de vídeos dedicados a conceptos relacionados con la psicología. Desde mi punto de vista, uno de los elementos fundamentales en psicología es la emoción. Y es con ello por lo que quiero empezar a esta serie de vídeos para que podamos conocer y gestionar de forma más adecuada nuestras emociones, que creo que es un punto de partida importante para empezar a sentirnos mejor y más satisfechos con nuestra vida. Desde mi punto de vista, el conocimiento de algo se inicia con el conocimiento de sus bases, de sus raíces, ¿no? Entonces, siempre me gusta hablar del origen de la palabra emoción. La palabra emoción viene del latín, está formada por la unión de un sufijo e, que significa hacia, y moveo, que significa moverse, el verbo moverse. Eso significa que la emoción es una respuesta, es un movimiento hacia un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que algo atrae nuestra atención y provoca una reacción, que es lo que llamamos emoción, que va a tener, digamos, a priori dos elementos o una naturaleza que puede ser de atracción, es decir, eso que está ocurriendo me atrae, me gusta, me quiero acercar a ello, o eso que está ocurriendo me repulsa, me desagrada, me resulta ofensivo, me resulta molesto y me quiero alejar de ello, ¿no? Entonces vamos a ver primero esa primera característica de acercamiento o de alejamiento, que va a marcar es la primera clasificación. Hablaríamos de emociones agradables, aquellas que nos impulsan a acercarnos hacia ese objeto, o desagradables, aquellos que nos proponen o nos motivan a alejarnos. Las primeras, las agradables, hablaremos más adelante de ellas, se entrarían dentro de lo que llamamos las emociones positivas, que son todas aquellas que nos hacen crecer, que nos hacen sentir bien, que nos hacen disfrutar de muchos elementos que hablaremos. La segunda clasificación, las desagradables, están relacionadas, sobre todo, con un grupo de emociones que se denominan emociones básicas y que están muy relacionadas con la naturaleza. Son emociones que estos días estamos oyendo hablar de ellas permanentemente. Oímos hablar del miedo, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a la crisis sanitaria, económica. Hablamos de la tristeza, cuánta gente que ha perdido a sus seres queridos en unas circunstancias complicadas. Hablamos también de la rabia, ¿no? por esta situación y por la imposibilidad y la frustración de no poder en determinados momentos hacer aquello que queremos. Y hablamos también del asco. Suena la palabra un poco fuerte, pero hablaríamos de esas situaciones o de esas reacciones de rechazo a lo que está pasando, de querer que eso salga de alguna forma de nuestra vida o desaparezca de nuestra existencia, ¿no? Entonces, estas emociones son muy importantes porque están relacionadas con la supervivencia y ya iremos viéndola en sucesivos vídeos de una forma más detallada, pero tenemos que entender que provocan reacciones muy intensas, con una potencia muy grande y que son las que al final pueden generarnos malestar si no las controlamos de una forma adecuada. Estas emociones se ponen en marcha y se disparan porque de alguna forma a eso que está pasando le atribuimos el valor de amenaza, le atribuimos el valor de algo que me puede dañar, ¿de acuerdo? El problema es que esa amenaza, digamos, no tiene una entidad relacionada con la supervivencia, sino que puede tener, digamos, un potencial mucho menos dañino a priori, es decir, no va a acabar con nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de que tengamos dificultades económicas no va a suponer que vayamos a morir de forma inmediata por esa causa. Y sin embargo, en muchas ocasiones reaccionamos ante situaciones cotidianas, más o menos normales, de una forma muy intensa y utilizando estas emociones. Eso se produce porque entre ese estímulo y esa respuesta hay un elemento que vamos a denominar filtros, ¿vale? Que tienen la forma de creencias, pautas, esquemas, patrones, en definitiva. Todo lo que hemos aprendido es lo que hace que interpretemos esa situación como una situación dañina, como una situación atemorizante, como una situación que me entristece y reaccionamos con estas emociones. La propuesta que te hago es que hasta el siguiente vídeo vayas observando tus emociones, vayas intentando localizar, ¿no? esa emoción, intentar ponerle nombre e intentar, en la medida posible, preguntarte por qué está ocurriendo, por qué se está produciendo. Es lo que nos va a ayudar a trabajar, a intentar indagar y entender cuál es la creencia que está detrás, cuál es el patrón o el esquema que está activando esa emoción. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el siguiente vídeo y te deseo un feliz día. Que lo pases bien. Hasta luego.